Heidi, en la experiencia de la escuela donde trabajas y siguiendo con el tema curricular, hablamos bastante de diversificación, ¿no? De la posibilidad de que los centros puedan adecuar los contenidos de una programación curricular mucho más amplia, ¿no? A las características, las necesidades de los alumnos de las escuelas. Pero eso en diversos países lo que se ve es que es un proceso bien complicado, difícil, y que muchas veces la diversificación se queda solo en deseos. En la práctica los profesores terminan, digamos, enseñando lo que dice la norma nacional, ¿no? Y realmente cuando funcionan procesos de diversificación se hace cuando existe un apoyo de la cooperación internacional o existe un equipo de especialistas que está asesorando a las escuelas a poder lograr esa diversificación. En el caso de ustedes, sé que han hecho un proceso de diversificación interesante, pero ¿cómo ves tú el tema a nivel de todas las escuelas guatemaltecas que están trabajando la educación bilingüe? ¿Crees que la adecuación, la diversificación de contenidos para adaptarlos a una realidad local es un proceso viable, es un proceso lejano? ¿Qué habría que hacer para acelerar pasos y que las escuelas realmente trabajen en esa óptica? A la realidad de nuestra escuela, el currículo se realiza a través del Consejo de Padres de Familia, con la participación de diferentes líderes de la comunidad y ver la necesidad, cuáles son más que todo la necesidad de los niños. Y la educación está con respecto a lo que es el contexto del niño. La educación se basa qué es lo que se encuentra en su entorno, porque no podemos enseñar algo que el niño no conoce, sino que en el camino el niño va conociendo. Y la enseñanza en lengua local, ¿cómo es el proceso de pasar de esa enseñanza a la enseñanza del español? La enseñanza se hace más vivencial. Más vivencial. Sí. Un claro ejemplo con los maestros, la actitud que nosotros en la escuela nos comunicamos en nuestro idioma. Entonces el niño observa, lo escucha, entonces él empieza a hacer el cambio también. Y compartir también no solo estando en el aula, sino que ver en lo que se encuentra en su alrededor. ¿Y dónde empieza, digamos, un mayor énfasis del español en el proceso educativo? Viendo la situación de cada niño, verificar cuál es su L1 y su L2. Si su L1 es el cachiquel, entonces va a estar en un proceso de aprendizaje del L2, que es el castellano. Freddy, aquí en el Perú, en las escuelas bilingües, interculturales, nosotros tenemos un problema, y es que a veces las escuelas son escuelas bilingües interculturales y otras veces no, porque la movilidad de los profesores es tan grande que puede haber ahora un profesor que conoce la lengua local, pero al año próximo de repente llega otro profesor que no conoce la lengua local, y entonces esa escuela, que posiblemente es de maestro único o de dos maestros, ya deja de ser bilingüe, ¿no? ¿Sucede eso en Guatemala? Sí, sucede. Cuando hablaba hace un momento de una lógica administrativa, debe contemplar esos procesos, ese principio, diría yo, fundamental de derecho y de efectividad de los procesos educativos en contextos multiculturales, y es el hecho de ubicar al docente en su territorio, ubicar al docente conforme a sus capacidades, sus habilidades, ubicarlo conforme a la cultura que él posee y que puede desarrollar. Porque entendiendo la cultura y reflexionando sobre su práctica puede lograr mejores resultados. Si seguimos ubicando a maestros al azar
maestros porque fue su deseo ubicarse en esa comunidad porque le queda más cerca o por conveniencia, creo que estaremos haciendo un gran daño a la educación del país, a la educación de ese municipio, de esa localidad, de esa comunidad. Y tampoco pudiésemos gestionar un currículum más endógeno, porque también el docente se sentiría ajeno y muchas veces incapaz de poder realizarlo. Me imagino que también se da la misma situación a partir de la cual hay muchos profesores que no quieren ir a trabajar a zonas muy alejadas, ¿no? No solo porque están muy lejos de sus hogares, sino que muchas veces los procedimientos administrativos los condenan a ellos a trabajar permanentemente lejos de la ciudad, ¿no? Sucede esto en la escuela donde tú trabajas. Hay muchos profesores que quisieran de repente acercarse un poco más a la ciudad, pero por problemas de la propia administración no lo hacen. En la situación de nuestra escuela, los maestros que trabajamos ahí son seleccionados, relacionando siempre con educación bilingüe. Si el maestro está preparado para enseñar el idioma, entonces va a estar seleccionado. En caso de que no, pues no se puede. ¿Y existen incentivos, sean monetarios o no monetarios, que permitan que buenos profesores puedan llegar a trabajar a las escuelas bilingües interculturales? Freddy. Hace algunos años se dio un incentivo, creo que se sigue dando, sobre bilingüismo. Es una remuneración un poquito más elevada o complementaria al salario que recibe el docente. Sin embargo, pudimos comprobar que tampoco funcionaba de esa manera, ¿verdad? Porque el docente bilingüe debe poseer las habilidades y también trabajar por convicción, pero también es necesario pensar más en una carrera docente en educación bilingüe conforme a resultados de aula. Dar un emolumento o un bono por bilingüismo solamente por poseer la lengua sin tener un sistema eficiente de acompañamiento, de evaluación de los resultados del desempeño de ese docente, tampoco tendría sentido y funcionalidad. Justamente hablas de desempeño docente, y en la presentación que hiciste hacía referencia a indicadores de desempeño docente que se vienen trabajando y adoptando. ¿Podrías explicarnos un poquito más en qué consisten esos indicadores de desempeño docente que estarían utilizando ustedes para...? Sí, primero es preparar y asegurar las capacidades profesionales del docente, en dos sentidos diría. Primero, en la educación, en la formación docente inicial, prepararlo con base a sus capacidades lingüísticas y culturales. Esto quiere decir el ir regionalizando con base a la territorialidad de los pueblos la formación docente, que cada pueblo, cada territorio pueda formar a sus docentes con sus propias características, necesidades y aspiraciones de pueblo o de sociedad. Segundo, un efectivo acompañamiento docente en el aula, quizás poder utilizar un enfoque de práctica reflexiva que a través de lo que resulte, de lo que pueda dar eficiencia en su desempeño, pueda verse a sí mismo, pueda replicarlo, pueda fortalecerlo, y aquello que lo realiza con alguna dificultad, pues poder acompañarlo para que pueda superarlo. Segundo, también hacer la contratación del personal siguiendo esa preparación. Esto es más de carácter administrativo, que el Ministerio de Educación pudiera crear mecanismos para que las propias comunidades puedan seleccionar a sus docentes. Eso sería un elemento vital para poder asegurar que
tendríamos personal adecuado para brindar educación bilingüe intercultural en las aulas y en las escuelas. Y un tercer elemento que postulaba es relacionado a la institución educativa. Todos los cambios deben de institucionalizarse en el seno de la sociedad y de la escuela como tal. Si solamente hay aulas bilingües, hay algún esfuerzo de algún docente, pero que no se vuelve colegiado y no se vuelve institucional de todo el cuerpo docente, creo que también estaríamos trascendiendo muy poco y no estaríamos logrando resultados efectivos en un mediano y largo plazo. Quiere decir, formar sociedades bilingües, sociedades que hayan sido fortalecidos en su identidad y que también puedan aspirar a una convivencia intercultural con las otras culturas.